Hola, ¿qué tal a toda la comunidad del tipógrafo? Nos encontramos en una nueva edición del programa Camino a la Moneda, un programa de entrevistas con los candidatos presidenciales de nuestro país en la elección de noviembre próximo. Y para conversar en esta ocasión me encuentro junto a Francesca Muñoz González, quien es diputada en ejercicio y en este momento es la candidata presidencial del Partido Social Cristiano. Francesca, primero que todo, ¿cómo está y cómo ha sido la visita a nuestra región de O'Higgins? Bueno, en primer lugar agradecida por la invitación y efectivamente estamos acá en la región de O'Higgins luego de que yo fui nominada como candidata proclamada. Comencé una gira por nuestro país, ya llevo aproximadamente 13 regiones recorriendo, escuchando a la ciudadanía y el día de hoy estamos acá, vamos a estar acá en Rancagua, luego vamos a ir a San Fernando, tenemos un par de reuniones con organizaciones de la sociedad civil, donde, como le decía, esta candidatura tiene siempre procurado que tenga este sello de escuchar a la ciudadanía sus problemáticas y obviamente también robustecer así también nuestras propuestas, porque es muy fundamental para nosotros tener esa cercanía con las personas. Diputada, usted lleva 2 periodos en el Congreso, este es el segundo en ejercicio. Pasa a ser de profesora de inglés formada en la Universidad de Concepción a una política. Me gustaría que me contara sobre su trayectoria para llegar a este lugar, para llegar a ser nominada también, que no es menor que un partido político elija a su candidata presidencial, que es su máxima representación en este momento. Entonces me gustaría que nos contara acá a todas las personas que nos están mirando por las distintas plataformas que ofrece el tipógrafo, en nuestra región de O'Higgins, quizás no la conocemos tanto. Entonces, ¿qué sería lo más importante de su trayectoria que usted le contaría a la ciudadanía? Bueno, como usted bien dice, yo soy profesora de inglés, salí de la Universidad de Concepción, vengo de una familia de esfuerzo, mi padre es maestro de la construcción, mi madre es dueña de casa y, como les decía, con mucho esfuerzo ellos nos criaron, a mis hermanos y a mí, y eso nos permitió también, como parlamentaria me permitió tener esa sensibilidad de cercanía con la ciudadanía frente al escenario cierto actual que se vive, y nos ha ido bien dentro de la región del Biobío planteando nuestras propuestas. Pero también, como tú bien dices, desde nuestra época estudiantil, ahí nosotros comenzamos trabajando fuertemente y ganamos en esa época, ya aproximadamente 20 años atrás, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Yo en esa época no fui la candidata, fui la jefa de campaña de esa instancia, donde ganamos la presidencia, vicepresidencia, tuvimos varias vocalías durante algunos años, y eso también nos sirvió, ¿cierto?, para continuar este trabajo. Por un lado, otros estudiantes de la época actualmente también tienen otros cargos, y yo seguí la línea parlamentaria. Yo me dediqué a esto y ya llevo, como tú bien decías, 2 periodos de diputada de Distrito 20, de la región del Biobío, bueno, una región muy querida, ¿cierto?, para mí, obviamente. Está mi gente ahí, toda mi vida he vivido allá. Y también uno de los sellos de esta candidatura es también la regionalización, la descentralización. Y por eso inmediatamente, como les decía, me puse a recorrer las regiones donde quiero escuchar, quiero también levantar planes regionales, viendo obviamente la realidad. Diputada, tanto en su primer periodo como en el segundo usted fue electa con cupo de Renovación Nacional. Ahora usted representa y es militante desde el 2023 del Partido Social Cristiano. Entonces quizás la duda que me surge a mí y a las personas que nos están mirando, ¿cómo es este cambio? ¿Cómo se va generando este cambio? ¿Y cuáles son sus expectativas también? Porque al ser electa por un partido político distinto, quizás los resultados pueden cambiar, ¿o no? A ver, primero hay que recordar que los contextos. Yo tengo muy buen diálogo y relaciones con Renovación Nacional. Yo me fui por la puerta ancha, ¿cierto? Ahí no tengo ningún problema con ello. Incluso dentro del Congreso Nacional compartimos proyectos, lo firmamos juntos y avanzamos. Pero estoy en esta nueva etapa, ya soy parte del Partido Social Cristiano. Recordar que el Partido Social Cristiano ya tuvo su primera elección, competimos en las municipales, entonces ya en la región tenemos la alcaldía de Concepción, tenemos también consejeros regionales, concejales, así que ahí está, ¿cierto?,
Nuestro proyecto político está avanzando con fuerza en esta primera instancia, aunque llevamos 1 año y medio como partido nacional, ¿ya? Porque recuerde usted que esto va por etapa. Primero se conforman de manera regional y luego van avanzando a nivel nacional. Nosotros ya estamos conformados a nivel nacional, por eso también llevamos, es cierto, mi partido desde el minuto 1 dijo que iba a llevar una candidatura presidencial, ¿ya? Y por eso estamos también en este proyecto, pero estamos confiados en que el sello de nuestra, en el fondo nuestro proyecto es la derecha del cambio, ¿cierto? Lo hemos denominado nosotros, pero también con un sello social. ¿Y un sello cristiano? Sí, recordar que nuestro partido, bueno, actualmente las normativas vigentes no permiten que los partidos sean confesionales, es obvio, ¿ya? Eso es así y está bien que sea así, pero nuestro Partido Social Cristiano está basado en los principios cristianos, y efectivamente nosotros tenemos dentro de nuestros militantes personas católicas, evangélicas, incluso agnósticos que comparten los principios y valores cristianos porque encuentran que son buenos, que le hacen bien a la sociedad, los valoran muchísimo y son parte también de nuestro proyecto. En ese sentido, diputada, al pertenecer a este partido político que tiene sus sellos claros, sus lineamientos claros, como todo partido político, ¿no es cierto? ¿Usted cree que hay, hablemos un poco también, por ejemplo, de la llamada o mal llamada agenda valórica del matrimonio igualitario, ahora se levantó un proyecto de aborto legal, que su partido quizás tiene un sesgo mayor en ese sentido de la agenda moral como muy estructurada, muy de una sola línea, cuando quizás un presidente tendría que pensar en gobernar para todos? Sí, mire, muy buena pregunta en el sentido para aclarar los temas. Nosotros somos un partido democrático, eso es así, ya, con principios y valores claros, y el Congreso Nacional es el que define y da los lineamientos, ya. Y en ese contexto hay leyes que ya se presentaron, ya avanzaron, yo las voté en contra. Por ejemplo, yo voté en contra del matrimonio igualitario, voté en contra de ¿la ley de identidad de género? La ley de identidad de género, voté en contra obviamente de aborto libre, porque recuerde que es otro proyecto de aborto libre que están planteando, pero ya presentaron uno hace como 5 años atrás, ya lo habían intentado. Entonces yo he votado en contra de todas esas instancias. Y yo lo he dicho también que en un eventual gobierno mío, yo sí ingresaría mensajes para, ¿cierto?, en el fondo, que estas leyes retrocediesen. Sí, lo he planteado, lo he dicho, y lo haría si tuviese, ¿cierto?, si fuese la futura presidenta. Pero también entiendo que hay un Congreso. Se entiende, ¿cierto?, que al final uno le entrega el mensaje, el proyecto al Congreso Nacional, y es el Congreso el que, en el fondo, determina, define. Entonces eso también se tiene claro. Diputada, para ir terminando un poco esta parte de la arista más política, ¿siente que su candidatura desde el Partido Social Cristiano no colabora, digamos, a la unidad? Vamos a tener quizás en noviembre 4 candidatos de derecha o centro derecha que claramente van a poder disgregar el voto. ¿Usted piensa llegar a noviembre? ¿Hay variantes que le harían bajarse, por llamarlo de alguna forma, en pos de la unidad del sector? Mire, hay que recordar que nosotros como Partido Social Cristiano siempre estuvimos disponibles a primarias, ¿ya? Eso lo aclaro una vez más. Hubieron otros sectores y amplias, ¿ya?, de las distintas oposiciones, pero no hubo diálogo, no hubo, yo percibo, una real intención por parte de Chile Vamos de concretarla, ¿ya? Y en ese contexto nuestro partido siempre estuvo disponible. Ahora ya estamos en este escenario. Yo voy a llegar hasta el final, hasta la papeleta del 16 de noviembre, eso ya mi partido lo ha definido así, así que por eso yo le contaba que estoy recorriendo nuestro país, estoy en esta gira presidencial, para obviamente ir robusteciendo nuestras propuestas y todo, así que no, nuestra candidatura va en serio, así que ya lo he planteado en otras ocasiones y es así. Francesca Muñoz González, 45 años, profesora de inglés desde hace 2 periodos, diputada, y que se encuentra en esta carrera presidencial para llegar a la moneda en la elección de noviembre de fin de año. Me gustaría retomar este tema que usted ha mencionado de recorrer ya 13 regiones de nuestro país, y en esta línea, como usted sabe, como todos sabemos, la preocupación máxima de nuestra comunidad, de nuestra ciudadanía, es la seguridad. Me gustaría saber qué medidas implementaría usted como presidenta en cuanto a seguridad. Hablaríamos quizás de endurecer las leyes,
de plantear nuevos proyectos de ley, de regular el tema del uso de la fuerza. ¿Cómo lo ve usted y cuáles serían las medidas que plantearía o que enviaría al Congreso? Sí, muy buen punto, porque efectivamente nosotros sabemos que la temática número uno de nuestro país es la seguridad y también es mi prioridad, ¿ya? Y efectivamente, por un lado, lo que es fortalecer, ¿cierto?, a Carabineros, la PDI, el trabajo de las policías, por supuesto que es importante, y ahí usted toca un muy buen punto que es la RUF, reglas de uso de la fuerza, que nosotros obviamente yo he votado en contra de cada uno de los proyectos de ley a favor de seguridad, y efectivamente este proyecto ya está en la etapa final, esperemos que salga, que no sea vetado, porque ustedes recuerden que tenemos un gobierno, ¿cierto?, de izquierda que constantemente veta sus propios proyectos y sus propias ideas que plantea. Entonces, eso yo espero que esto salga pronto para, en el fondo, entregar lineamientos claros hacia las policías, ¿cierto?, para que puedan realizar bien su trabajo. Por otro lado, para mí es muy importante lo que es el resguardo también de las fronteras. Donde uno va, ¿cierto? Yo estuve hace una semana y media atrás en Colchane, usted sabe, la región de Tarapacá, donde está la puerta de entrada, lamentablemente, a lo que es la inmigración ilegal, ¿ya? Donde vi ahí la zanja que está construida, pero que es pequeña, o sea, en el fondo alguien caminando la puede cruzar y listo, lo cual es muy lamentable. Los muros no hay, entonces se necesita evidentemente muros de contención, se necesitan torres de vigilancia, porque uno ve nuestra frontera totalmente permeable, eso es así. Entonces ahí es donde también tomaría medidas muy fuertes en el ámbito inmediata, en el ámbito de control fronterizo. Y lo otro, en el ámbito de la inmigración, ojo que ya hubo una inmigración ilegal, ya ingresaron. Entonces falta muy fuertemente el control interno, ¿ya? El control interno falta con, por ejemplo, mayor apoyo hacia Carabineros, ¿cierto?, en lo que es el control de identidad, empezar el control interno, control migratorio, para saber quiénes están con sus documentos al día, pero quiénes no, tienen que ser expulsados de nuestro país porque eventualmente no tienen ningún papel o eventualmente están con antecedentes penales y están, ¿cierto?, de manera ilegal en Chile. Entonces, esos son los puntos de diferencia que hay que hacer, ¿cierto?, entre la inmigración ilegal y la legal. Y donde para mí es muy importante el control migratorio interno y la frontera. Sí, justo esa era la pregunta que seguía, digamos, junto con la seguridad, las personas, la ciudadanía tiene este deseo quizás de que sus autoridades se pongan las pilas y ordenemos la migración. La migración es un derecho humano, pero yo creo que como país también tenemos el derecho a saber quién entra, quién sale, y respetando las leyes que cada país tiene, ¿no? Por lo tanto, usted, por ejemplo, ha pensado en construir infraestructura física en la frontera, hablemos de zanja, hablemos de muro, o el tema de las Fuerzas Armadas, ¿cómo lo vea? O que aumentar el contingente de Fuerzas Armadas es parte efectivamente de cuidar del trabajo de las Fuerzas Armadas, cuidar las fronteras. ¿Cómo ve por ese punto? Efectivamente, como te adelantaba, para mí es algo fundamental, ¿cierto? En el fondo, resguardar nuestra frontera, construir muros, construir zanjas, torres de vigilancia, donde nuestras policías, nuestros carabineros estén ahí con la mejor tecnología disponible, ¿ya? Y que empiece un control real de fronteras, porque ojo, cuando estuve la semana pasada en Colchane, o hace 2 semanas atrás, fue impactante para mí ver que no estaba ese control robustecido y se necesita, y la autoridad es en el fondo una determinación política que se tiene que tomar para que estén ¿cierto?, las Fuerzas Armadas, para que estén los muros, ¿cierto?, construidos, y eso es lo que no se ve. Entonces, en mi eventual gobierno, ¿cierto?, sí va a estar la frontera fortalecida. No queremos que entre la inmigración ilegal, donde es algo básico, como usted bien dice, todos los países controlan sus fronteras, en todo el mundo. Entonces, cuán importante es que ahora, en esta segunda etapa, donde yo también le agrego ese elemento de control interno, porque ya ingresaron personas, ¿cierto?, de manera ilegal, y ahora cómo ordenamos la casa. Y ahí es donde para mí es importante este órgano, ¿cierto?, con el control de identidad, que también esté activamente apoyando, ¿cierto?, las Fuerzas Armadas, y empecemos a ordenarnos. Y todo lo que es la construcción, de cárceles también, fortalecer lo que son las expulsiones y el diálogo,
con América Latina, porque esta es una crisis migratoria, bueno, en América, y nosotros que estamos en América Latina a nivel también de la región, y ese es un punto también muy medular, porque se tienen que iniciar las conversaciones con los países. No puede ser que Bolivia, ¿cierto?, en un comienzo no permitía la reconducción, o sea, estaban entrando por su país todos los inmigrantes ilegales, y Chile impedía, por ejemplo, su paso, y ellos decían, no les vamos a dejar que retrocedan, ¿cierto?, a su país de origen. Pero ¿cómo es posible? Ahora firmaron un acuerdo, ya un poco, ahí uno ve un poco de diálogo, pero al revisar ese documento también es insuficiente, porque le coloca un montón de requisitos. Entonces, yo creo que, ¿y qué decir de la crisis que vive Venezuela, donde hay una dictadura de Maduro que provocó esta ola migratoria también en toda la región de América Latina, donde no hay diálogo, no hay conversación y lamentablemente no recibe a quienes Chile expulsa, pero sí recibe, ¿cierto?, de Estados Unidos o México también ha recibido, entonces, pero de nuestro país no. Entonces también ahí vemos que falta, eventualmente, ¿cierto?, nosotros tenemos que, gobierno mío, iniciar un diálogo fuerte en América Latina para que también los países colaboren y las policías también, de manera internacional. Los gobiernos en general, cuando uno habla de lineamientos programáticos, de medidas, para la mayoría, si es que no para todas, se necesita dinero, ¿no? Ingreso, y todos sabemos que va el gobierno que siga al presidente o presidenta que lidere este mandato va a ingresar con un déficit fiscal. Por lo tanto, me gustaría saber cuáles son las medidas económicas que plantea usted para poder generar estas medidas, avanzar, pero con esta realidad económica que vamos a tener como gobierno. Ya, eso es un tema gigantesco, sí, efectivamente, porque nosotros como Congreso Nacional estamos en constante diálogo, ¿cierto?, con el Ministerio de Hacienda, cada vez que plantea un punto de alguna reforma, ¿cierto?, para robustecer lo que son, en el fondo, tener más recursos para gastar. Y aquí, claro que estamos en una complicación, porque por un lado tenemos un gobierno que ha gastado de manera irresponsable, ¿cierto?, los recursos. Por otro lado tenemos que el Ministerio de Hacienda ha hecho mal los cálculos. Recuerda usted que la ministra de DIPRE, ¿cierto?, viven pidiendo disculpas, no es que la presentación está mala, no es que las cifras no coinciden, no es que tenemos un error aquí de cálculo con las proyecciones, no es que pensábamos que íbamos a ganar más en este punto, por eso lo colocamos. Sí, pero usted no podía colocar, y ahí le corrige el Consejo Fiscal Autónomo, ¿cierto?, es que usted no puede proyectarse con plata que no tiene, ¿ya? Entonces han sido... Eso ha pasado. Exacto, sí. Entonces ha sido uno tras otro errores de cálculo de las finanzas en Chile, y por otro lado el gasto, ¿ya?, que ha sido exacerbado, excesivo. Y en ese contexto nosotros uno de los planteamientos que tenemos es, en el fondo, ¿cierto?, empezar a achicar, ordenar el Estado, pero yo sé que una de las propuestas que se ha planteado fuertemente, que la he planteado yo también, es, por ejemplo, el fusionar ministerios, pero yo no voy a eliminar el Ministerio de la Mujer, lo aclaro al tiro, porque me lo han preguntado mucho. Pero tenemos 24 ministerios actualmente. Pero no el de la mujer, ya. Eso lo aclaro, ¿ya? Porque me lo han preguntado. ¿Pero cuál era pensado? Eso, sí, por ejemplo, fusionar el Ministerio de Vivienda con el de Bienes Nacionales, ¿ya? También ir viendo todo lo que es a nivel nacional, porque hay seremías que pueden cumplir otro rol, y quizás ser birregionales, ¿ya? Porque se necesitan algunas seremías, la misma, por ejemplo, de Bienes Nacionales, quizás en algunas regiones es útil y en otras no, ¿ya? Entonces también se pueden ir fusionando, viendo la realidad regional. Por otro lado, tenemos la duplicidad de funciones que se da en la región metropolitana. Recuerde usted que ahí están los ministros, y el Ceremi no toma mucha relevancia, ¿cierto?, en sus decisiones. No. Efectivamente, ahí vemos un ejemplo de cómo también se puede ordenar de manera interna, ¿cierto?, las seremías, los ministerios y, por supuesto, la capital de Chile, que en el fondo está el ministro, ¿cierto?, tomando las determinaciones, y está el Ceremi de una cartera que solamente mira, ¿cierto?, que no tiene el protagonismo que tiene uno a nivel regional. Entonces también eso para mí es un punto medular que tenemos que ir viendo, y para ir recortando, ¿cierto?, el gasto. Lo otro, en el ámbito de los programas mal evaluados, eso es una política pública que tiene que robustecerse. Se han hecho esos esfuerzos, pero han sido totalmente insuficientes. La política pública que se crea tiene que evaluarse,
tiene que verse si está siendo efectiva, si hay una pérdida de recursos, y por otro lado, tener una orgánica en el fondo que vaya fiscalizando, ¿cierto?, y eliminando los programas mal evaluados. Y ahí va también ligado con la evaluación de impacto, es decir, ir a terreno y ver si la política pública está produciendo el efecto que se puso, ¿cierto?, que tenía como objetivo, que era en el fondo ayudar a la ciudadanía, y si no está cumpliendo su objetivo, bueno, tiene que eliminarse. Y así, tenemos que tomar medidas porque efectivamente el tema presupuestario es muy fundamental. Sí, es un temazo, y también yo creo que el tema de los ministerios es un golpe de efecto también. La gente dice, un ministerio, y eso puede producir, por ejemplo, bajar el tema de los empleos fiscales, ¿o no? Sí, ahí, pero recuerde usted que también estamos viviendo una situación bien sensible con el caso de las licencias médicas. Sí, sí, sí. Ahí yo creo que de manera transversal nadie se ha perdido, o sea, no puede existir estas actitudes, ¿cierto?, de abuso en el ámbito de las licencias médicas, que una persona la pida, ¿cierto?, por una enfermedad, diciendo que está enferma, y por otro lado se va de vacaciones. Sí. Ya, inaceptable. Y ahí ya nosotros hemos pedido al Consejo de Defensa del Estado que tome acciones, obviamente Contraloría, tengo entendido también que Fiscalía está tomando también algunas investigaciones. Entonces, ese es en el ámbito, ¿cierto?, de resguardar también los recursos del Estado. Y por otro lado, también tiene que haber cambio en la legislación. Por ejemplo, para mí es fundamental robustecer Contraloría General de la República, que es el órgano, en el fondo, que sacó a la luz el caso de las licencias médicas, ¿ya? Entonces hay que robustecer Contraloría para que siga haciendo bien su trabajo, y por otro lado agregarle otros elementos, algunos cambios que se necesitan hacer, y entregarle este brazo también sancionatorio de manera administrativa, ¿cierto?, para que pueda ir cortando en el fondo quienes están haciendo mal su trabajo. Recuerde usted que hay años que se haciendo sumario y nadie, ¿cierto?, nadie determina si está bien o mal haciéndose el trabajo. Entonces eso también es algo que se tiene que ir, ¿cierto?, arreglando. Entonces eso también para mí es muy fundamental, arreglar lo que es fortalecer en el fondo quien está haciendo su trabajo, que es Contraloría General de la República. Diputada, si tuviéramos que hablar de los temas prioritarios de un potencial gobierno suyo, bueno, yo me imagino que está seguridad, que está el tema de migración, pero si tuviéramos que elegir, no sé, 5, y ya tenemos 2 de los 5, ¿cuáles serían los otros 3? Como le decía, seguridad, prioridad nacional, lucha frontal contra la corrupción, lo otro también educación, para mí es fundamental, ¿cierto? Y hay muchos elementos que hay que ir cambiando frente a la crisis que de seguridad, que lamentablemente de violencia ahora que está viviéndose en la educación. Lo otro, descentralización. Recuerde usted que las regiones nos piden mayor proactividad en procesos de descentralización, regionalización y potenciar las regiones. Y lo otro, familia, vida, infancia. Ahí hay un proyecto también que yo levanté para proteger a los niños, que es prohibir la narcocultura, que lamentablemente ha permeado, ¿cierto? Una cosa, la lucha frontal que tenemos que dar contra los narcotraficantes, obviamente estamos en esa línea, pero también cómo ha permeado la cultura de nuestro país a través, por ejemplo, de la música, y ahí queremos llegar también para liberar a los niños de los tentáculos de los narcotraficantes, ¿ya? Así que es un proyecto que también que tengo como meta. Yo lo presenté ya como diputada, fue votado en contra por la izquierda, pero lo voy a reimpulsar porque esto es gravísimo lo que está ocurriendo, ¿cierto? Como lamentablemente la influencia recuerde usted que la narcocultura lo que busca es hacer una apología al consumo de droga, apología al uso de armas, una apología a la explotación sexual infantil, y todo eso nosotros lo queremos evitar, ¿ya? Y eso queremos también trabajarlo fuertemente, por eso coloco también familia e infancia. Bueno, a nosotros como población de regiones, digamos, nos interesa mucho el tema de la descentralización. Por ejemplo, ¿qué opinión tiene usted sobre la figura de los delegados presidenciales? Sí, aquí hay un tema también bien sensible, porque recuerde usted que en el caso convenio y fundaciones, donde está involucrado el Ministerio de Vivienda, personeros de gobierno, hay personas también que están a punto de ser formalizadas al respecto, ¿ya? Pero también están incorporados gobernadores regionales. Sí. Sí, están de 15 regiones, de las 16, están siendo investigadas. Recuerde el caso Manicure, el caso, lamentablemente, en mi región del Biobío también tenemos esta fiscalía investigando, la región de Santiago con el gobernador Orrego, y así, por el caso Procultura. Entonces, en ese contexto,
Por eso yo digo que me preocupa la descentralización, porque como soy diputada de regiones, veo que el caso Procultura, el caso Convenios, el caso Fundaciones, enlodó el proceso de regionalización, lo estancó, porque nosotros íbamos avanzando. Recuerde que llevamos 2 elecciones de gobernadores regionales, pero esta situación lo enlodó. Entonces eso tiene que reactivarse, ¿ya? Tiene que potenciarse nuevamente, y ahí es donde, por eso yo evaluaría la figura del delegado presidencial, pero no por ahora, porque recuerde usted que está en duda, ¿cierto?, todo el proceso de transparencia por lo que ha ocurrido con el caso Convenio y Fundaciones, donde están lamentablemente los gobernadores regionales, muchos, están siendo investigados por la Fiscalía. Diputada, para ir finalizando, me gustaría que, mirando a la Cámara, hiciera compromisos con nuestra región de O'Higgins, una región eminentemente rural que ha pedido mayor seguridad precisamente para la ruralidad, que tiene un tema con también la distribución de los recursos. Nosotros somos una región que es vitivinícola, agrícola, que tiene cobre, pero no así los recursos se pueden ver invertidos. Por lo tanto, me gustaría que le hablara a la ciudadanía de la región de O'Higgins, porque usted es presidenta de todas las regiones. Así que le dejo las cámaras del tipógrafo para usted. Primero, agradecer este espacio que me han dado acá en el tipógrafo, muchas gracias. Y en segundo lugar, efectivamente, uno de mis ejes programáticos es la descentralización, la regionalización. Yo por eso he llevado este proceso de escucha, de estar en terreno, y que me ha permitido, ¿cierto?, tener esta sensibilidad distinta de querer sacar adelante nuestro país. Y en ese contexto es donde también quiero levantar el día de hoy. Vamos a estar en actividades, en San Fernando, vamos a estar acá en O'Higgins, escuchando a la ciudadanía, escuchando sus problemáticas, porque queremos levantar este plan O'Higgins, ¿cierto?, que sí vea por un lado su desarrollo económico, evaluándolo obviamente desde lo que la ciudadanía nos está planteando, escuchando también sus problemáticas en el ámbito de seguridad, escuchando sus problemáticas también en el ámbito de salud. Recuerde usted que yo he escuchado por muchos lados cómo lamentablemente la construcción de los hospitales están estancados. Yo tengo 4 hospitales estancados en mi región. Aquí también vemos esa realidad que ya también me la han planteado. Entonces queremos una reactivación potente desde las regiones, y que la distribución de los recursos, ¿cierto?, no se queden en Santiago, en la capital solamente, sino que también sean muy bien distribuidos en las regiones. Bueno, le agradezco mucho, diputada, la información que podemos entregarle a quienes nos están viendo, porque debería importarnos qué opinan y cuáles son las directrices de nuestros candidatos presidenciales. Así que muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Este fue un nuevo capítulo del programa Camino a la Moneda, donde estuvimos con Francesca Muñoz González, candidata presidencial del Partido Social Cristiano. Para ver esta y otras informaciones, los dejamos invitados a visitar nuestra página web www.eltipógrafo.cl.